Buenos días, Yesenia y Araceli. Oigan, ¿sí hicieron lo de las diferencias individuales? Para que presenten sus resultados. A ver, vamos a ir por con el número de lista. A ver, Mariana, tu resultado. ¿De temperamento? De todo. Bueno, de Luis Richter. Y bueno, el temperamento le salió que era colérica. Colérico, era bueno, tenía extroversión, pero estable. Bueno, tiene que tener neuroticismo. También la mentira le salió 3 de 9. Y de los otros de personalidad, tenía que es el triunfador y el desafiador. Sí. Y de las inteligencias tenía que es kinestésica y musical. Y sí es, pero sí es los resultados que te salieron ¿fue de los test? Sí. ¿Y sí es así ella? Pues no. Ok, ¿y de la otra persona? De la otra persona lo hice desde mi mamá. Ella me salió que era melancólica. Ella se llama introversión. Estable. Me salió que eran que ella sí tenía estabilidad. Y bueno, de los resultados de la personalidad, me salió que era leal y ayudador. Y de las inteligencias me salió que era musical y interpersonal. Ok, bien. Acuérdense que tenían que hacer un cuadro con resultados de cada uno. A ver, vamos con Yesenia. Sí, profa, el temperamento fue melancólico, el carácter... ¿A quién se lo hiciste, perdón? A mi compañera Araceli. Ok. El carácter es seria, introvertida y cautelosa, suele preocuparse por lo más mínimo, es muy susceptible a la depresión, pero es una persona enfocada y consciente. Su personalidad es introvertida, analítica y minuciosa. La inteligencia es intrapersonal. Ok, muy bien, gracias. ¿Y le hiciste a la otra persona? Sí, su temperamento es sanguíneo, su carácter es que es un poco tímida, su personalidad es analítica y su inteligencia es intrapersonal. Ok, gracias. Aline, creo que no está. Maritza no llega. Itzel. Yo hice el de mañana. Su temperamento es melancólico, es introvertida y irritable. Su personalidad sobresale el individualista, entusiasta y desafiador. Y en la inteligencia es lingüística, matemática,
introvertida estable. Su personalidad sobresaliente es el desafiador y el investigador. Y su inteligencia es intrapersonal y musical. Ok, muy bien. Tamara. Yo empecé y me sobre su temperamento es colérico, personalidad individualista, que consiste en el pensamiento y en la acción independiente inteligencia salió mundial, se define como la capacidad de apreciar, expresar y expresar. Y de sistema me salió que alcohólico, personalidad pacificador, es amable y bondador. Logró su apoyo, inteligencia musical, interpersonal, puede expresar claramente sus sentimientos y naturaleza. Y es la capacidad de distinguir y clasificar sus sentimientos. Bueno, Ana, en lo que saca sus cosas, vamos con Fernanda. Yo hice el de examen, temperamento es colérico, personalidad es real, inteligencia es kinestésica, interpersonal e intrapersonal. Y desde conocido, su temperamento es melancólico, su personalidad es pensador y su inteligencia es lingüística y musical. Ana, ¿ya tienes ahí tu información? Janet. Pero entonces le puse todo. ¿Cómo que todo? Ajá, como le hice al niño, hice el de Ana con, por ejemplo, anoté todas las. Pero nada más el resultado. Es que le hice así. O sea, anoté todo. O sea, pero ¿qué más o menos? Fue colérico, el carácter, la extroversión y la inteligencia fue intrapersonal. Y existe de mi hermana, que fue la niña, el carácter igual la extroversión, la personalidad y la inteligencia. Araceli. Hice una pequeña presentación, ¿la puedo presentar? Sí. Y muchas felicidades, Araceli, porque fuiste la única que hiciste presentación. Les dije que iban a presentar sus resultados. Bueno, la diferencia individual yo se lo hice a mi compañera Yesenia Flores. Silencio, chicas. Su temperamento fue sanguíneo. En el carácter salieron varias características, como ella es un poco enojona, tímida, sincera, responsable, tolerante, paciente, respetuosa, pero también es sentimental. Su personalidad es introvertida y su inteligencia es intrapersonal. ¿Hiciste el de la otra persona? No, eso no pude. Ok. Bien, gracias, Araceli. Bueno, en el de sus compañeros pues tiene poco que ya están conociendo un poco más, ¿no? El que hicieron, el del familiar, el del conocido, de la amistad, etcétera, pues conocen un poquito más de esa persona. De los resultados que obtuvieron al hacerles el test,
¿ustedes qué pasó? ¿Qué se dieron cuenta? O sea, que sí era lo que salía el test, cómo era la persona, o hubo aspectos que dicen, no, pues yo creo que algo hice mal, porque creo que no es así. Entonces, o todo sí le salió como es la persona. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ahí es para que ustedes se den una idea. Les había dicho, cuando ya estamos con los alumnos, ya en los grupos, difícilmente vamos a estar haciéndoles los tests, ¿no? Porque normalmente nos vamos a los contenidos del programa y etcétera. Pero eso le va a servir para que ustedes, ahí les mencionan, inclusive si quieren guarden el recurso que viene ahí de las diferencias individuales, lo de las características, porque guiándose de las características, ustedes ya se pueden dar cuenta y pueden determinar cómo es el temperamento, cómo es el carácter del alumno, cómo es su tipo de inteligencia, y de alguna manera ustedes, a eso les va a ayudar para poder manejar al grupo. Entonces, cuando van conociendo de esa manera a sus alumnos, ¿ok? Y de todas maneras, sigan practicando. Acuérdense que todo es en base a la práctica. Aunque se les haya quedado tarea, pero busquen a otro familiar, a una amiga, a un amigo, etcétera, y síganles haciendo, pero ya no los tests, sino más o menos algunas preguntas, quizás un poco personales, de cómo reaccionan ante cierta situación, o cuando estén en una reunión familiar, por ejemplo, observen a sus familiares. Entonces, observen su comportamiento, cómo se relacionan con los demás, y a lo mejor si pasó algo, cómo reaccionó, y ustedes van a determinar, bueno, probablemente puede ser colérico, ¿no? Probablemente más extrovertido, pero un poco inestable. Entonces, así para que ustedes vayan observando a cada una de las personas y ustedes mismos vayan, digamos que sigando practicando esto sobre las diferencias individuales y sea más fácil para ustedes determinarlos en sus alumnos. ¿Ok? Bueno, Ana, ¿ya lo tienes? Sí. Su personalidad se caracteriza por ser participativa, desafiadora, investigadora, individualista, pensadora, muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente tema que es la creatividad. Acuérdense que ustedes lo vamos a ver de manera general porque pues ya llevan la materia de creatividad, pero en este caso como estamos en psicología educativa, es la creatividad pero aplicada en el aula, ¿ok? Entonces solamente aplicada en el aula. No sé si están listos los del equipo 3. Sí, profe, si quiere yo lo presento nada más porque creo que no está mi compañera Marixa. Ok. ¿Pero sí lo trabajaste con ella? Sí, lo trabajamos las dos. Okay. Buenos días, compañeras y maestra. Les vamos a presentar el tema de la creatividad. Los integrantes del equipo somos Marixa y su servidora Yesenia.
¿Qué es la creatividad? Es una cualidad del ser humano que le permite desarrollar aptitudes en pro de realizar acciones que creen o innoven una idea. La creatividad es la habilidad que tiene una persona para inventar cosas nuevas, llevar a cabo asociaciones originales entre conceptos ya existentes e innovar con sus propuestas. Las características son libertad, está relacionado con aspectos novedosos, ilimitados y flexibles. Juego, la creatividad a veces se asocia con el juego, ya que tiene mucho que ver algo lúdico con la idea de desarrollar nuevas propuestas. Espontaneidad, la creatividad no se puede forzar, pero sí es cierto que cuando más se ponga más práctica, con mayor facilidad aparecerá el individuo. Originalidad. Cuando se habla de creatividad, se asocia al concepto de originalidad, ya que puede apreciar ideas sorprendentes y de gran impacto. Curiosidad. Es una persona que tiene esta habilidad, se desarrollada, siente curiosidad por lo que le rodea, por generar nuevos conceptos e ideas que sirvan para resolver problemas. Sensibilidad. Percibe bien las necesidades y problemas con el objetivo de proponer soluciones creativas. ¿Cómo se desarrolla la creatividad? Consumo cultural, hábitos de consumo de cultura como la lectura, ir a cines o museos, exposiciones o conciertos. Brainstorming, la llamada tormenta de ideas. Dormir, los surrealistas afirman que el sueño, fuente por excelencia de creatividad, debía ser cultivado para llenar la mente consciente de un contenido creativo. Pensamiento lateral. Se llama así a un método de pensamiento creativo que propicia conexiones novedosas entre las ideas. Las características de una persona creativa: tiene una mente activa en todo momento, cuestionan y rompen, se mantienen auténticos, tienen dificultad de permanecer centrados, su creatividad se desarrolla en siglos. Áreas donde se aplica la creatividad: diseño gráfico, publicidad, diseño automotriz y docencia. Elementos para un proceso creativo: originalidad, ser capaces de pensar de manera diferente a las tradiciones. Fluidez de ideas, que es muy importante el poder tener una sucesión de ideas distintas. Flexibilidad cognitiva, capacidad de ver las personas desde otro punto de vista. ¿Cómo se fomenta la creatividad en el aula? Haz que tus alumnos busquen soluciones por sí mismos. Modifica la distribución del aula. Bríndales feedback personalizado. Cambia los roles. Inventa cosas junto a ellos. Potencia los talentos individuales. Aprovecha la tecnología. Crea un espacio en el aula destinado a la creatividad y enfócate en sus intereses. La creatividad sirve para determinar fuerza e ímpetu, vanguardia y evolución, ideas prácticas de la imaginación. Estimula la motivación, aumenta la autoestima, transformación del conocimiento. Los modelos de enseñanza orientados a estimular el pensamiento creativo son modelos más inclusivos. El desarrollo de la creatividad es componente necesario del desarrollo de nuestros talentos y la paulatina adquisición de una mayor habilidad, experiencia y eminencia. Pensamiento creativo en el aula. Implica la imaginación en el aprendizaje. Ejemplo: ¿cómo era la vida de un niño en Roma? ¿Qué pasaría si la luna choca con la Tierra? Dar respuestas a estas preguntas genera una
mayor disposición hacia el contenido. Implica el uso de destrezas del pensamiento, directamente relacionada con el pensamiento crítico y creativo. Las ideas creativas con frecuencia surgen en interacción con otros, forman equipos de trabajo efectivos y estimulantes en el que los miembros estén familiarizados entre sí. Ofrece retos a la altura de la capacidad de cada uno. Un reto por encima debajo del potencial no genera aprendizaje ni posibilita el desarrollo de la creatividad. Inicia el aprendizaje como un reto creativo. Rasgos de una persona creativa. Necesidad de nuevas experiencias, riesgo, seguridad, personalidad dominante, intensidad emocional, perfección, impulsibilidad y autoconfianza. Una nota de la creatividad es que para crear un entorno creativo necesitamos ser un docente creativo. Y eso sería todo, profesora. Bueno, y a grandes rasgos, ¿de qué se trata la creatividad y cómo la aplicamos en el aula? ¿Cómo la podemos aplicar en el aula? Yesenia. Haciendo la clase llamativa o si presentan algunas diapositivas o exposiciones o carteles que sean un poco llamativos. Bien, gracias. Acuérdense que no solamente es leer la información, sino explicar lo que ustedes van comprendiendo. Gracias, Yesenia. Y ya hemos visto en creatividad, pues que no solamente tiene que ver con la parte de los colores, etcétera. Acuérdense que también va en la solución de problemas. Maritza, si hay algo que quieras comentar, porque veo que acabas de entrar, porque ya tu compañera pues ya lo expuso. Ya expuso todo. Ya, es verdad, es que tuve problemas con mi internet acá. Saquen mientras su libreto, vamos a hacer el punto número 2, que es el esquema libre. Vamos a ver los diferentes puntos. Lo que es creatividad, esto pues ya lo deben de saber, porque ya lo han visto ustedes, inclusive antes de, sin que vean la definición, pues ya ustedes mismos deben de sacar sus definiciones. Yo les voy a poner aquí uno, pero el esquema es como ustedes lo quieran hacer. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decir la definición? La definición de creatividad.
Ya lo tienen. Ya lo vieron, ya esta su compañera volvió a decir que de qué es. La cartulina se los pedí para el jueves, ¿verdad? A ver. Capacidad de innovar algo con nuestro propio estilo. Muy bien. Muy bien, Tamara. Capacidad. ¿Es la capacidad? Ustedes como es la capacidad que tiene cada ser humano para crear o innovar cosas. Vayan haciendo y comprendiendo la información porque vienen estos temas en el examen. Bueno, no en el examen. Marisa, capacidad de crear nuevas ideas, conceptos, de nuevas asociaciones de proyectos. Capacidad para crear e innovar. Igual que quiero. Bueno, es que no necesariamente es algo nuevo, acuérdense. Podemos inclusive usar la creatividad para mejorar. Puedes entrar en innovar, ¿no? Ajá, por eso es que me dicen algo nuevo, pero dicen, mejor no lo pongan porque lo vamos a dejar en innovar. Entonces, porque acuérdense que no solamente es crear algo nuevo, sino también podemos mejorar para crear e innovar y solucionar. Acuérdense que también la creatividad es solución de problemas. Y no solamente problemas matemáticos, en cualquier contexto. No nos cerremos a que sea solución de problemas que nada más con la matemática, no. Cualquier contexto, inclusive un pintor puede solucionar algún problema. Entonces, lo buscamos en todo ese sentido. Nos pide aparte de la definición, ¿qué se puede hacer para fomentar la creatividad? Bueno, lo que van. ¿En el aula o? Sí, ¿cómo podemos fomentar la creatividad y cómo podemos usarla en el aula? Cambiar los roles de los alumnos y dar junto a ellos algo. Ajá. Ahorita lo voy. Bueno, lo que van escribiendo su definición, nos vamos a ir a la creatividad en el aula, ¿no? Entonces, de alguna manera, los maestros también podemos ayudar a desarrollar la creatividad de los alumnos, pero también puede ser lo contrario. Les podemos como que quitar, ¿no? O disminuir la creatividad que ellos tienen. Sobre todo cuando somos muy cuadrados, ¿no? De decir, bueno, es que tienes que hacer esto tal cual, ¿no? Que tienes que colorearlo de estos colores. Tienes que hacer, no sé, tienes que recortar la hoja de esta manera, hacerla de esta forma. Cuando damos a detalle las instrucciones tal cual como lo tienen que hacer, pues ahí como que los limitamos a ellos a usar su creatividad.
y entonces eso de alguna manera no les ayuda mucho a los alumnos, ¿no? Hay ciertas actividades en las que sí les tenemos que dar como ciertos detalles de cómo lo tienen que hacer, pero aún así dejarles que ellos puedan agregarles, digamos que ciertos aspectos que ellos le quieran agregar, ¿no? Y bueno, nos vamos a cómo fomentar la creatividad. Son varios que ya bueno, su compañera se los puso en lista. Yo se los voy a poner aquí de dos en dos y los van poniendo ahí en su esquema. Entonces, lo primero es que los alumnos busquen soluciones por sí mismos. ¿A qué se refiere que los alumnos busquen soluciones por sí mismos? En este caso quiere decir que nosotros como docentes no les demos siempre las respuestas. O sea, si le damos, a ver, Juanita, ¿cuánto es 4 por 4? Y ahí está, ¿no? A ver, ¿cuánto es 4 por 4? ¿Cuánto es 4 por 4? No, 4 por 1, 4. No, entonces, y ahí está pensando, ¿no? Y entonces usted le dice, ay, Juanita, es que es 16, y ya le dan la respuesta, ¿no? Entonces, no es así. Es como dejamos que ellos conozcan. Ajá. A lo mejor pues no se aprendió bien la tabla, con eso se trabaja, pero a ver, ustedes buscan soluciones. A ver, entonces vamos a ver, ¿cuánto es 4 por 1? Luego 4 por 2, o venle sumando. Entonces lo podemos ir ayudando a darles tips, pero para que él busque la respuesta. Pero ya si vemos que no está, que no puede, que no está dando la respuesta, ya se la damos inmediatamente, ¿ok? No debe ser así. También nos dice modificar la distribución del aula. ¿A qué se refiere? Como que tener un espacio creativo igual junto a ellos. Que cuando sea una fecha de primavera, pues adornar por esa temática, o del día del niño. Ajá, bueno, eso ya sería más como ambientación, pero sí también entra eso. También en la distribución del aula es que no siempre nos tengamos sentados de la misma manera. A lo mejor nos tenemos en filitas, ¿no? En filitas. Entonces, no, pero ahora van a trabajar en equipos, pues entonces vamos a mover el mobiliario y vamos a trabajar en equipos. Bueno, en el próximo mes ya no los voy a tener así, los voy a poner como en un semicírculo, ¿no? Los voy a poner en semicírculo, ¿ok? O al siguiente mes, no tengo pensado que trabajen por equipo, pero sí los voy a sentar como de 4, en 4. Entonces todas las actividades las van a hacer individual, pero van a estar sentados en 4, ¿no? Entonces, eso es cambiar la distribución del aula. ¿Sí? Entonces podemos ver la imagen que tienen en la pantalla de los alumnos que están sentados varios, aunque estén trabajando de manera individual, es una manera de cambiar la distribución del aula. Después tenemos brindar feedback personalizado. ¿Eso a qué se refiere? Feedback personalizado. Feedback es retroalimentación. Entonces, ¿qué sería? Feedback quiere decir retroalimentación. Para enseñar a cada uno. Para repasar. Ajá, para repasar o retroalimentar. Pero si dice personalizado, quiere decir a su necesidad. ¿Ok? Entonces, porque puede ser que a lo mejor haya algún tema o algo que todo el grupo no comprenda muy bien. Bueno, pues eso ya me voy a todo el grupo.
Pero si hay algo, algún tema o algún ejercicio que algún alumno no está comprendiendo, entonces me voy con ese alumno. O a lo mejor nada más son 2 o 3, bueno, pues entonces los junto, si a lo mejor son 3, pues junto a los 3 y a ellos les doy la retroalimentación y ya no me pierdo el tiempo, porque imagínense, a lo mejor son nada más ellos 3 y vuelvo a repetir la información. Entonces, todos los demás, a lo mejor son 25 alumnos, ¿no? Entonces, todos los 22 alumnos nada más van a estar, ya me lo sé, y ahí nada más van a estar escuchando otra vez, ¿no? Bueno, entonces pongo a trabajar a los 22 alumnos y entonces junto a los 3 que tienen alguna duda o algo que no haya comprendido, y entonces ya me voy con él. Después dice cambiar roles. Cambiar los roles. ¿Qué significa cambiar los roles? ¿Qué significa cambiar los roles? Podría ser que cuando hacen trabajos en equipos, uno es el líder y a la otra él puede hacer igual, o y así. Ajá. Que no siempre cuando se hagan las actividades, que no sea siempre el mismo alumno el que cumpla la misma función, como dice su compañera. A lo mejor si trabajamos con equipo, un alumno es el líder y vuelven a trabajar con el equipo y vuelven a ser el líder. Es decir, no, ahora te vamos a cambiar, entonces el otro. También cambiar roles quiere decir que el alumno ya no sea el alumno, sino que un día sea el docente. ¿Sí? A ver, el día de hoy, aunque sea de primaria o de preescolar, no importa. Es decir, ahora tú vas a ser la maestra o el maestro el día de hoy. A ver, nos vas a organizar ustedes. Si son niños pequeños, pues ustedes les van a dar obviamente un tema que sea sencillo, ¿no? Y también ustedes les van a dar la actividad, bueno, les van diciendo, dime a tus compañeros, pero en este caso van a sus alumnos, formen equipos, entonces ustedes les van a ir dando las instrucciones si son niños pequeños, ¿no? En caso que ellos sientan de esa manera de estar del otro lado. Eso también les cambia roles. El siguiente es inventar cosas junto con los alumnos. Ya dice que busque maneras para hacer alguna creatividad. Muy bien. ¿Qué significa inventar cosas junto con los alumnos? Quizá hacer un juego diferente y no seguir las mismas reglas. Ajá, exactamente. Ellos aporten ideas. Sí, como diciendo, hoy esta es la actividad o esta es la dinámica. Pero vamos a saber, ¿saben qué? Es una dinámica conocida por todos y que conocen las instrucciones. Pero vamos a hacer algo totalmente nuevo. Vamos a cambiar las instrucciones o a lo mejor es un juego, es decir, vamos a cambiar las reglas. No, a ver, ayúdenme, o a lo mejor les ponemos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una dinámica, pero ayúdenme a inventar. Vamos a hacer un juego, pero vamos a inventarlo. No vamos a inventar un nuevo. Hoy hicimos un nuevo esquema. Ya ven que está, por ejemplo, el de Chicago, que es como un pescadito. Ay, ¿saben qué? Vamos a inventar otro esquema, ¿no? ¿Qué tal? A lo mejor una jirafa, forma de una jirafa, y está arriba el tema, y a la cola hacia abajo vamos a hacer los temas principales, las secundarias, etcétera, ¿no? Entonces, que ellos puedan inventar un esquema. También pueden hacer eso.
También tenemos potenciar los talentos individuales. ¿A qué se refiere potenciar los talentos? Aunque destaquen cada quien por sus habilidades. Exactamente, sus habilidades, sus competencias, ¿ok? Sus capacidades. Entonces, si ya nosotros más o menos nos debemos de dar cuenta cómo son nuestros alumnos, cuáles son sus capacidades, sus habilidades, como en qué son buenos, ¿no? Y entonces hay que potenciarlos aún más, ¿ok? Si yo sé que es bueno hablando, que se expresa muy bien, etcétera, pues entonces a lo mejor es muy bueno, va a ser muy buena oratoria. Entonces voy a hacer las actividades y lo voy a pasar más a que pues se siga expresando, ¿no? A lo mejor ya me di cuenta que es muy bueno dibujando, ¿ok? Entonces a lo mejor vamos a hacer una actividad donde representa, pero no voy a hacer en su hojita, sino vamos a hacer un dibujo ya más grande. A lo mejor vamos a hacer una obra de teatro y con todos los alumnos que yo identifique que tengan la habilidad de dibujar, a ver, ustedes van a dibujar la escenografía, ¿no? Vamos a hacer una pequeña obra de teatro porque a lo mejor en español es teatro o es cuento el tema, ¿no? Entonces vamos a hacerlo y todos los yo no les voy a decir, a ver, ustedes que tienen esta habilidad de dibujar, ustedes me lo van a hacer, no porque van a hacer sentir mal a los demás, sino que ustedes los van a llamar, ¿no? A ver, Michelle, Fernanda, Ana, a ver, ustedes me van a ayudar a dibujar la escenografía. O sea, pero no les van a decir, es que ustedes son los mejores dibujando, nos van a decir así, ¿no? Entonces, pero ustedes mismos van a saber que van a potenciar su talento. El siguiente punto es aprovechar la tecnología. ¿A qué se refiere este? Aprovechar la tecnología. Aprovechar que se pasa niños para interactuar de alguna manera. Ahí como bueno, eso siempre y cuando también nosotros tengamos pues también el equipo, ¿no? Por así decirlo. Pero si no, pues aunque sea si la escuela nada más tiene un proyector, ¿no? Pues por lo menos utilizarlo, ¿no? O si a lo mejor la escuela ni proyector tiene, que también puede pasar, pero yo tengo mi computadora, ¿no? Entonces a lo mejor puedo buscar algunos juegos didácticos y pues no van a poder pasar todos, pero eso les puede ayudar, ¿no? A que me den idea y entonces, pues si saben qué, vamos a hacer una presentación entre todos. Y entonces no tenemos una computadora, pero que todos vayan dándome ideas, ¿no? O vamos a hacer un video, también la tecnología tiene que ver con los videos. Saben que vamos a hacer un video sobre este tema, ¿no? Sobre el cuidado del agua. A ver, yo les voy a ir grabando, nos vamos a ir afuera, ahí a donde haya los árboles, etcétera, y vamos a hacer el video del cuidado del agua, ¿no? Ahí en la escuela. Eso también es aprovechar la tecnología. También tenemos crear un espacio destinado a la creatividad. ¿A qué se refiere? Crear espacios para la creatividad. ¿A qué se refiere esto? Acuérdate que en el aula o en la escuela. Si un niño tiene una idea en cualquier tema, puede dar su anotación y ahí como hacer un espacio chiquito para que él pueda aumentar.
Bueno, esa es una idea. ¿Y otra? Podría ser diferenciar las clases, hacer una esquinita, por ejemplo, en donde cada viernes, por decir así, horario. Ajá, también, de las dos opciones. Entonces, dentro de un salón vamos a buscar un espacio, como decimos, una esquinita, ¿no? Y ponemos una mesita ahí, pero les vamos a pedir que lleven cualquier cosa, que lleven plastilina, o las masas, que lleven gises, plumones, pinturas, crayolas, vamos a tener hojas, pueden ser hojas blancas, hojas de colores, y entonces, sobre todo eso les va a ayudar, aparte de ayudarnos a desarrollar nuestra actividad, les va a ayudar para los niños que terminan rápido, ¿ok? Entonces, de que bueno, ya terminé, no, pues todavía va a faltar, es súper rápido, ¿no? Entonces, bueno, si quieren verte al área de la creatividad, ¿no? Hasta le pueden poner su nombre ahí, su título, así. Y entonces, a ver, y ya como se llevan su pegamento, etcétera, pues ahí, explota tu creatividad, lo que tú quieras realizar. Ahí están algunos materiales y puedes utilizar también materiales que tú traigas, etcétera, y ahí los podemos ayudar. También ese espacio de creatividad también puede servir para los alumnos que les cueste trabajo expresar sobre un tema. A ver, vete a ese rinconcito y piensa, analiza, busca todas las posibilidades. Entonces, porque lo vamos a poner llamativo. Ese espacio lo vamos a decorar que sea llamativo. Y eso a lo mejor le puede ayudar al alumno para que se motive y pueda pues abrir más su mente y pueda comprender el tema. Entonces, de muchas maneras también lo podemos hacer. ¿Ok? También enfocarse en sus intereses. Enfocarse en sus intereses. Como su nombre lo dice, ¿qué le interesa a la luz? A lo mejor pueden tener un alumno que le cuesta mucho trabajo trabajar, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, es que no, lo pongo a hacer la actividad y pues nada más se la pasa pensando, se pasa ahí viendo o se pone a dibujar, nada más me hacen los dibujos, ¿no? Y de Pokémon, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, si les cuesta mucho trabajo, ustedes ya hicieron muchas cosas y sigue el alumno pues diciendo así, bueno, pues es lo que le interesa en ese momento. Sí, bueno, entonces utilicen, si le gusta Pokémon y le gusta dibujar, no le gusta escribir, dicen, bueno, pues entonces relacionen el tema que están viendo, en este caso con Pokémon, ¿no? Porque es lo que le gusta. Si hagan un dibujo, pues que sale muy bien, pero busquen el tema, ¿ok? A lo mejor es cuidado del agua. A ver, es un mensaje que diría Pokémon para cuidar el agua, ¿no? Entonces así, o sea, es buscar qué es lo que le interesa y lo vamos relacionando con el tema, ¿ok? También diseñar lecciones multidisciplinarias, que es un poquito parecido. No lo voy a poner por aquí. Diseñar lecciones. ¿Esta qué se refiere? Diseñar lecciones multidisciplinarias. Un poquito más para lo que les acabo de comentar. Multidisciplinarias, ¿a qué se refiere? Y es múltiple, ¿no? Disciplinarias, pues son diferentes disciplinas.
Entonces, las lecciones pues vienen siendo las clases, ¿no? ¿Qué se refiere con lecciones multidisciplinarias? En este caso, cuando ustedes vayan a hacer su planeación, en este caso es un diseño, ¿no? Diseño de la clase o de la lección. Entonces, al diseñar lecciones multidisciplinarias, es que vayamos relacionando, o sea, si estamos en la materia de español, que también les pongamos a hacer actividades, no solamente del área de español, sino que les pongamos a lo mejor algo de historia, a lo mejor algo de arte, a lo mejor algo de música. Saben que estamos viendo, o bueno, estamos en naturales, o el conocimiento del medio, etcétera, o estamos en geografía, no sé, a lo mejor estamos viendo las partes del cuerpo, pero ¿saben qué? Les vamos a relacionar con música. ¿Saben qué? Inventen ustedes una canción que tenga que ver con las partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces ya estamos metiendo un poquito ahí lo que es otra disciplina, por decirlo así. ¿Ok? Y tenemos que motivar a los alumnos a que confíen en sus propios juicios. ¿Esto a qué se refiere? Exactamente. Más cuando les hacemos preguntas, ¿no? Que luego suelen dudar, y como diciendo, no dudes, o sea, si tú tienes la respuesta, a lo mejor luego no quieres decir porque piensan que está mal, ¿no? Y si igual y si están bien, o sea, no importa, tú expresa, no dudes de ti mismo, ¿no? Entonces, si está mal, la respuesta que estás dando, pues no importa, pues simplemente te dices, bueno, te fuiste por otro lado, te equivocaste y eso no es, pero tampoco no va a pasar nada, ¿no? Entonces, motivar a los alumnos a que ellos vayan confiando en ellos mismos y en sus propios juicios, o sea, en sus propias respuestas. ¿Ok? Sí, ¿no? Mi padre como miedo.
Bueno, tenemos también los elementos para el modelo de la creatividad, esto según Teresa Amable. Son 3 aspectos o tres elementos. Que tenemos aquí nos habla sobre las habilidades relevantes para el dominio, que en este caso, como habíamos comentado, hay que identificar cuáles son esas habilidades que se desarrollan o se van desarrollando en los alumnos. Estas habilidades que ellos, cada uno tiene. Acuérdense que las habilidades las pueden traer los alumnos ya desde que nacen. Otros vienen desarrollando sus habilidades cuando están bueno, desde casa, y otras habilidades las desarrollan en el aula o en la escuela. Entonces, necesitamos identificar esas habilidades relevantes para el dominio, inclusive de un tema, pero en este caso de la creatividad. También nos habla sobre los procesos relevantes para la creatividad, que en este caso se basa en el conocimiento. A ver, ¿a qué tipo de conocimiento están teniendo los alumnos? Y que ese conocimiento les va a servir a ellos para desarrollar su creatividad. ¿Okay? Y también nos dice que la motivación intrínseca de la tarea, que aunque el docente motive, que como el que habíamos mencionado en uno de los de cómo fomentar la creatividad en el aula, nos dice que no solamente es la motivación del docente hacia el alumno, sino que también la motivación intrínseca es que el propio alumno se motive. O sea, ¿qué tanta motivación tiene el alumno para desarrollar su creatividad o para ser creativo? Inclusive hay alumnos que pueden ser inclusive muy buenos desarrollando su creatividad, pero ellos no creen en ellos mismos, ¿no? O sea, no creen que ellos son capaces. Entonces, y si no, pues, o a lo mejor hasta les gusta dibujar, pero piensan que no dibujan bien. Entonces, y están como un poquito desmotivados, ¿no? Inclusive también influye la baja autoestima. Entonces, pero si nosotros hacemos que ellos vayan creyendo en ellos mismos, ahí es la motivación intrínseca, ¿no? De que no sabes que es que si no lo intentas, no te vas a dar cuenta si a lo mejor eres bueno o no. Entonces hay que ayudar a que ellos tengan, bueno, motivarlos, pero sobre todo que ellos mismos se motiven, o sea, se automotiven, por así decirlo, ¿ok? Bueno, esos son algunos elementos de la creatividad que nos marca Teresa Amable. Y tenemos también los elementos del proceso creativo, ¿ok? Entonces, estos son 3 los elementos del proceso creativo. Tomen en cuenta, pongan atención en este porque lo van a aplicar para el punto número 4. ¿Ok? Entonces, aquí en los elementos del proceso creativo nos dice que son 3, que es originalidad, fluidez de ideas y flexibilidad cognitiva. ¿A qué se refiere la originalidad? Es algo que no se repetido, que no se hecho todavía. Ajá, exactamente, que puede inclusive nosotros verlo como algo único, ¿no? Entonces, en el que podemos tener ideas
pero que esas ideas no sean las tradicionales, sino que al contrario rompan con la tradicionalidad, ¿ok? Que sea algo único para nosotros. A eso se refiere la originalidad. Después tenemos fluidez de ideas. ¿A qué se refiere la fluidez de ideas? Fluidez de ideas. ¿A qué se refiere? Que constantemente se le ocurren cosas como le digas que tiene que hacer. Entonces, que espontáneamente surjan esas ideas, pero de manera continua. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Ajá. Exactamente, entonces que siempre hay que dirigirla, no les cuesta mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿no? O sea, que realmente, ay, se me facilita, se me llegan las ideas solitas, casi, ¿no? Y después tenemos la flexibilidad cognitiva. Acuérdense a qué se refiere lo cognitivo. Capacidad de ver las ideas de otra persona y tomarlas en cuenta. Ajá, sí, Yesenia, nada más que en este caso es tomar las ideas de otra persona, pero desde otro punto de vista. Muy bien. Ok. Y aplicando estos elementos del proceso creativo, a ver, vamos con la pregunta que está ahí. Cada una me la va a responder. ¿Cuántos usos le darías a un ladrillo? Ustedes tienen un ladrillo, ¿qué harían con ese ladrillo? Sopita. Ah, ok. Ajá. Hacer un avioncito, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más pueden hacer con un ladrillo? Construir algo, ¿qué más? Como banco, también. Como plato. ¿Qué más? Ponerlo para alcanzar algo. Banquito. Para sostener algo. ¿Qué más? Alige para que me ayudara a subir. ¿Qué otra cosa harían con el ladrillo? ¿Qué
¿Qué otra cosa haría con el ladrillo? Aventarlo pues, también. Como mueblecito. Ujú. Yo pienso que cuando hacen cuando hacen barbacoa, les ponen abajo ladrillos para que se haga más el vapor, el calor. Bueno, lo ocuparía para la barbacoa. ¿Qué otro? Una cabecita. Sí se están dando cuenta que nada más están pensando en lo que normalmente ustedes han visto, que se usa. Pero acuérdense que la creatividad, si nos vamos a originalidad, a fluidez de ideas, flexibilidad cognitiva, entonces podemos utilizar ese ladrillo en otras cosas que no necesariamente hayamos visto que se usa. Entonces, acuérdense que la originalidad es ampliar nuestra mente, salirnos, acuérdense cuando hicimos en la materia de creatividad lo de los puntitos, entonces que luego hacemos, bueno, teníamos que poner los puntitos sin salirse, bueno, no sin salirse, sin despegar el lápiz, entonces, y lo hacíamos así en el espacio chiquitito que teníamos de los puntitos, ¿no? Y la respuesta era que se tenía que salir las líneas. Entonces, acuérdense que para la creatividad hay que salirnos a veces de lo convencional, de lo tradicional, que también sí, cuando usamos la creatividad, usamos la experiencia y los conocimientos, sí, también eso tiene que ver, pero eso mismo nos va a ayudar a salirnos de lo convencional, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos responder, ¿cuántos usos le daríamos a un ladrillo? ¿O para qué utilizaríamos un ladrillo? ¿Ok? De los minutos que nos quedan, nos vamos a saltar el punto 3 porque eso lo vamos a hacer el jueves. Nos vamos con el punto número 4. Los voy a dividir en 2 equipos. ¿Ok? Y van a diseñar ustedes una clase, digamos que en este caso esa clase ustedes ayuden a los alumnos a aplicar su creatividad, ¿ok? A ver, un equipo va a ser Mariana, un equipo va a ser el equipo 1, Mariana, Yesenia, Vianey y Tamara. Ustedes 4. Y el equipo 2, pues las otras 4, que es Ixel, Araceli, Ana y Fernanda. Entonces se van a juntar, probablemente no lo terminen hoy porque no nos queda tampoco muchísimo tiempo, pero vayan avanzando y ya el jueves lo terminamos. Van a ustedes a diseñar una clase, pero en la que los alumnos apliquen su creatividad, en la que ustedes, digamos, los van a ayudar a que ellos desarrollen más su creatividad, ¿ok? Entonces, los que están aquí, pues ya se organizan. Y bueno, en el caso de Araceli y Yesenia que están en línea, pues ya nada más que se comuniquen con ustedes. O si quieren utilizar acá el chat, pues también.
Es Mariana, Yesenia, Vianey y Tamara. No se vayan a caer de estarse levantando. Mariana, Yesenia, Vianey, Tamara es el 1 y el 2, Michelle, Araceli, Ana y Fernando. El del esquema fue el punto 2. Le ponen ahí punto número 2, porque el del esquema es el 2, porque el 1 era la presentación. El esquema es el 2. Y ahorita lo del diseño de la clase es el 4. Nos saltamos el 3. Porque el 3 lo vamos a hacer el jueves. Ay, de la exposición ya para No importa. Bueno, es que en la otra era la hojita. Y en esta era la presentación de sus resultados. Pero no importa, ahí nada más era para que ustedes vean lo que se iba a trabajar en la semana. Entonces, No. Pero sí me pueden poner ahí una notita que ya lo subieron en la anterior. Pero bueno, Araceli, no sé si lo puedes ver ya por ahí, lo que pasa es que ya la cámara ya no. Pero de todas maneras el esquema es libre. Yo se lo hice así, pero ustedes ya lo iban a hacer como ustedes quisieran. Ok. Gracias. Maritza, bueno, no estabas, te pongo en el equipo 2, donde está Itzel, Araceli, Ana y Fernanda. Como ustedes, Maritza, desagregué a Maritza. Vayan anotando lo que vayan pensando de la clase, de lo que van a hacer. Acuérdense que es diseñar una clase.
Y no se les vaya a olvidar la cartulina el jueves, ¿ok? Y les recuerdo el examen va a ser el jueves de 5 a 7. Si tienen alguna duda, me dicen, por favor. Tienen, acuérdense que determinar qué nivel es el que van a trabajar.
Ojalá. ¿Dudas que tengan? ¿No? Bueno, entonces ya terminamos. Ya pueden guardar sus cosas y ya pueden salir. Y el jueves ya explican la clase que ustedes enseñaron. Y acuérdense la cartulina, que es lo que vamos a trabajar. Sí, pero con una. O si no también pueden ser que en una cartulina pongan. En una cartulina también lo pueden poner. Y acuérdense que el material van a usar colores, ¿ok? Van a usar colores para que los traigan. Gracias, Maritza, Yesenia y Araceli. Nos vemos al ratito.